Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal. Yo por mi parte estoy a tope de energía porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, que me han pedido muchísimo y que además a mí me apasiona, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de estos dos talentos turcos y, más concretamente, en la reacción de Kerem a las recientes declaraciones de Hande sobre una de sus series. Esto se va a poner interesante. Ya saben que aquí en el canal nos encanta analizar a fondo las noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Y Kerem y Hande, bueno, son simplemente icónicos. Su química en pantalla es innegable y su relación, tanto dentro como fuera del set, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Así que prepárense para un viaje lleno de información, teorías y por supuesto, mucho salseo. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas sobre las últimas tendencias, noticias de famosos y todo lo que les gusta. Además, si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cuando subamos un vídeo nuevo. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, empecemos por el principio. Hace poco Hande Erçel dio una entrevista donde hablaba sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su experiencia trabajando en diferentes series. En esta entrevista Hande hizo algunos comentarios específicos sobre una de sus series más populares y no vamos a decir cuál por ahora, que hay que mantener la tensión, destacando algunos aspectos positivos y también algunas críticas constructivas. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? ¿Cómo reaccionó al escuchar las palabras de Hande? Para entender mejor la situación, es importante recordar que Kerem y Hande tienen una relación muy especial. Más allá de su romance que sabemos que ya terminó, existe una amistad y un respeto profesional muy profundo entre ellos. Trabajaron juntos en una serie que batió récords de audiencia y su conexión en pantalla era palpable. Por lo tanto, la opinión de Hande sobre cualquier proyecto en el que ambos hayan participado es, sin duda, algo que le importa a Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de que la entrevista de Hande se volviera viral, los fans empezaron a especular sobre la posible reacción de Kerem. Algunos creían que se sentiría ofendido por las críticas de Hande, mientras que otros pensaban que lo tomaría con humor y profesionalismo. La verdad es que Kerem, como siempre, demostró ser un caballero y un profesional de pies a cabeza. Pero, ¿cómo lo sabemos? Pues bien, aunque Kerem no hizo una declaración pública oficial sobre el tema, sí que hubo algunas pistas que nos dejaron entrever su opinión. Primero, varios medios turcos informaron que Kerem se puso en contacto con Hande en privado después de la publicación de la entrevista. Según estas fuentes, Kerem felicitó a Hande por su honestidad y valentía al expresar su opinión sobre la serie. Además, se dice que Kerem le dijo a Hande que valoraba mucho su perspectiva y que estaba de acuerdo con algunos de sus puntos de vista. Imagínense la escena. Kerem con su carisma característico, llamando a Hande para felicitarla por sus palabras. ¡Qué bonito! Pero la cosa no acaba aquí. Aparte de esta supuesta llamada telefónica, también hubo otras señales que indicaban que Kerem no estaba molesto por los comentarios de Hande. Por ejemplo, Kerem siguió dando me gusta a las publicaciones de Hande en redes sociales, lo cual es una señal de que no existe ninguna tensión entre ellos. Además, en una reciente entrevista, un periodista le preguntó indirectamente a Kerem sobre la opinión de Hande sobre la serie. La respuesta de Kerem fue sumamente diplomática y respetuosa. Kerem dijo que valoraba mucho la opinión de Hande y que siempre la había considerado una actriz muy talentosa y profesional. También añadió que entendía que Hande tuviera sus propias opiniones sobre la serie y que respetaba su derecho a expresarlas. Bravo por Kerem. Demostró una vez más que es un hombre maduro y que sabe manejar este tipo de situaciones con elegancia y profesionalismo. En lugar de reaccionar de forma negativa o defensiva, Kerem optó por el respeto y la comprensión. Y eso, mis amigos, es digno de admirar. Ahora, quiero hablar un poco sobre el contexto de todo esto.
Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un negocio muy competitivo y que las opiniones son inevitables. No todas las series son perfectas y es normal que los actores tengan sus propias críticas y sugerencias sobre los proyectos en los que participan. Lo importante es saber expresar esas opiniones de forma constructiva y respetuosa, como hizo Ande en su entrevista. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son dos personas muy diferentes y que tienen sus propias perspectivas sobre la vida y el trabajo. Es natural que no siempre estén de acuerdo en todo, pero eso no significa que no puedan seguir siendo amigos y colegas. De hecho, creo que su capacidad para mantener una relación cordial y respetuosa después de su ruptura es un ejemplo para muchas otras parejas famosas. Y hablando de la serie en cuestión, es evidente que se trata de un proyecto muy importante tanto para Ande como para Kerem. La serie los catapultó a la fama internacional y les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. Es comprensible que ambos tengan un cariño especial por este proyecto y que quieran que se le recuerde de la mejor manera posible. Pero volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi opinión, la reacción de Kerem a los comentarios de Ande fue la correcta. Demostró ser un hombre maduro, respetuoso y comprensivo, que valora la opinión de su excompañera de trabajo. En lugar de generar controversia o alimentar el drama, Kerem optó por la diplomacia y el profesionalismo. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Ahora, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de los comentarios de Ande sobre la serie? ¿Creen que Kerem reaccionó de la manera correcta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y hablando de comentarios, también quiero aprovechar para pedirles que me dejen sugerencias de temas que les gustaría que tratara en futuros vídeos. Estoy siempre buscando nuevas ideas y me encanta saber qué les interesa. Así que si tienen alguna sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sigan a Kerem y a Ande en sus redes sociales. Estén atentos a sus proyectos futuros y sigan apoyando su trabajo. Ambos son dos talentos increíbles y merecen todo el éxito del mundo. Y hablando de proyectos futuros, también quiero anunciarles que estoy trabajando en algunos vídeos muy interesantes para las próximas semanas. Tengo planeado hacer un análisis a fondo de las nuevas series turcas que están arrasando en el mundo, así como también voy a hablar sobre las parejas más populares de la televisión turca. Así que no se pierdan ninguno de estos vídeos. En resumen, en este vídeo hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin a los comentarios de Hande Erçel sobre una de sus series más populares. Hemos visto que Kerem reaccionó de forma positiva y respetuosa, felicitando a Hande por su honestidad y valentía. También hemos hablado sobre la importancia del respeto y la comprensión en el mundo del entretenimiento y sobre la capacidad de Hande y Kerem para mantener una relación cordial después de su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis opiniones con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado el análisis sobre la reacción de Kerem a lo que dijo Hande. Sé que es un tema que les interesa mucho y me alegra poder compartir mi perspectiva con ustedes. Por favor, dejen sus comentarios abajo con sus pensamientos sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría saber lo que piensan. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo en YouTube y a poder crear más contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. ***, ampliación del análisis y ***. Hola de nuevo, amantes del drama turco. Sigamos profundizando en este culebrón que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque, admitámoslo, detrás de las palabras amables y los gestos profesionales, siempre hay un poquito más que rascar. ¿Qué serie fue la que provocó estas declaraciones? ¿Cuáles fueron exactamente las críticas de Hande? Y lo más importante, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones de todo esto para el futuro de ambos actores?
Asterisco asterisco el secreto mejor guardado, ¿de qué serie hablamos? Asterisco asterisco. Vale, juguemos a detectives por un momento. Aunque he mantenido la tensión, es bastante obvio que la serie a la que Andy hizo referencia es Senkalkam, llamas a mi puerta. Fue el proyecto que los unió, el que los convirtió en un fenómeno global y, por supuesto, el que catapultó su relación al centro de la atención mediática. ¿Pero por qué tanto misterio? Porque, seamos sinceros, hablar abiertamente de las críticas a una serie tan querida puede ser un arma de doble filo. Senkalkam fue un éxito arrollador, pero también tuvo sus detractores. Algunos criticaron el guión por momentos repetitivos, otros la evolución de ciertos personajes y otros, incluso, la propia puesta en escena. Y es aquí donde entra en juego la valentía de Andy. Porque, según las fuentes, sus comentarios no fueron un ataque frontal a la serie, sino más bien una reflexión honesta sobre lo que funcionó y lo que, quizás, podría haber sido mejor. Asterisco asterisco desmenuzando las críticas de Andy asterisco asterisco. Ahora entremos en detalles. ¿Qué dijo exactamente Andy que causó tanto revuelo? Aunque la entrevista completa no está disponible públicamente, varios medios turcos han recogido fragmentos clave. Según estos informes, Andy destacó la gran química entre ella y Kerem, el arduo trabajo de todo el equipo y el impacto positivo que la serie tuvo en la audiencia. Sin embargo, también se atrevió a señalar algunos aspectos que, desde su punto de vista, podrían haber mejorado. Se dice que Andy hizo referencia a la evolución del personaje de Eda, sugiriendo que en algunos momentos se alejó un poco de su esencia original. También comentó la necesidad de explorar más a fondo las complejidades de la relación entre Eda y Serkan, el personaje de Kerem, evitando caer en clichés románticos. Y por último, se rumorea que Andy expresó su deseo de que la serie hubiera abordado temas sociales más relevantes, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Estas críticas, aunque constructivas, no fueron del agrado de todos. Algunos fans acérrimos de la serie se sintieron ofendidos, argumentando que Andy estaba siendo ingrata con el proyecto que la lanzó a la fama. Sin embargo, otros elogiaron su honestidad y valentía, reconociendo que incluso las series más exitosas pueden tener margen de mejora. Asterisco asterisco la reacción de Kerem, un maestro de la diplomacia asterisco asterisco. Y aquí es donde Kerem entra en escena. Como mencioné antes, su reacción fue ejemplar. En lugar de dejarse llevar por la polémica, optó por la diplomacia y el respeto. Al felicitar a Andy por su honestidad, Kerem demostró que valora su opinión y que no se siente amenazado por sus críticas. Además, al seguir interactuando con ella en redes sociales, envió un mensaje claro de que no existe ninguna tensión entre ellos. ¿Pero qué hay detrás de esta actitud? En mi opinión, Kerem es consciente del impacto que sus palabras pueden tener en la percepción pública de ambos actores y de la serie. Sabe que cualquier comentario negativo podría generar una ola de críticas y dañar su imagen profesional. Por lo tanto, prefiere mantener la calma y demostrar que es capaz de manejar este tipo de situaciones con madurez y elegancia. Además, Kerem también es consciente del vínculo especial que comparte con Andy. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos intensos y construyeron una amistad que va más allá de su relación romántica. Por lo tanto, no tiene sentido que se dejen llevar por un conflicto mediático que podría dañar esa relación. Asterisco asterisco las implicaciones para el futuro asterisco asterisco. Ahora, la pregunta clave, ¿qué significa todo esto para el futuro de Andy y Kerem? En mi opinión, esta situación podría tener varias implicaciones positivas. En primer lugar, la honestidad de Andy podría animar a otros actores a expresar sus opiniones sobre los proyectos en los que participan, fomentando un debate más abierto y constructivo en la industria del entretenimiento turca. En segundo lugar, la reacción de Kerem podría servir de ejemplo para otras parejas famosas, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Y en tercer lugar, esta situación podría fortalecer aún más la imagen pública de ambos actores, mostrándolos como personas maduras, inteligentes y comprometidas con su trabajo. Sin embargo, también existen algunos riesgos. Si la polémica se intensifica, podría dañar la imagen de la serie y afectar la percepción pública de Andy y Kerem. Además, si sus comentarios se sacan de contexto, podrían generar malentendidos y afectar su relación con otros miembros del equipo de Senkalkam. Asterisco asterisco más allá de la serie, el legado de Senkalkam asterisco asterisco. Independientemente de las críticas y la controversia,
es innegable que Senkalkam ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. La serie no solo batió récords de audiencia, sino que también catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Además, Senkalkam logró conectar con millones de fans en todo el mundo, generando una comunidad apasionada y comprometida que sigue apoyando a los actores y celebrando el legado de la serie. Esta comunidad ha demostrado ser un factor clave en el éxito de la serie y sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento turco. **El factor fan, un análisis profundo **. Y hablando de fans, es imposible ignorar el papel crucial que juegan en este drama. La reacción del fandom a las declaraciones de Hande fue, como era de esperar, mixta. Algunos la defendieron a capa y espada, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión. Otros la criticaron duramente, acusándola de ser desagradecida. ¿Pero por qué esta reacción tan polarizada? En mi opinión, esto se debe a la fuerte conexión emocional que los fans tienen con la serie y con los personajes de Eda y Serkan. Para muchos, Senkalkam no es solo una serie de televisión, sino una fuente de inspiración, alegría y consuelo. Por lo tanto, cualquier crítica al proyecto se percibe como un ataque personal. Además, el fandom de Senkalkam es muy activo en redes sociales, donde expresa sus opiniones, comparte sus teorías y defiende a sus ídolos. Esta actividad constante genera un ambiente de tensión y polarización, donde cualquier comentario puede convertirse en una batalla campal. El futuro de Hande y Kerem, ¿qué les espera? Finalmente miremos hacia el futuro. ¿Qué les espera a Hande y Kerem después de esta controversia? En mi opinión, ambos tienen un futuro brillante por delante. Son dos talentos increíbles, con una gran base de fans y una trayectoria profesional sólida. Hande está trabajando en nuevos proyectos que le permitirán explorar su versatilidad como actriz y mostrar su talento en diferentes géneros. Kerem también está buscando nuevos desafíos que le permitan crecer como actor y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Y aunque su relación romántica haya terminado, creo que Hande y Kerem seguirán siendo amigos y colegas. Su conexión es demasiado fuerte para que se dejen llevar por un conflicto mediático. Además, ambos son conscientes de que su imagen pública está entrelazada y que les conviene mantener una relación cordial y respetuosa. Conclusión, lecciones aprendidas y caminos a seguir ***. En resumen, la reacción de Kerem a los comentarios de Hande sobre Senkalkam es un ejemplo de cómo manejar una situación delicada con diplomacia, respeto y profesionalismo. Aunque la controversia generó cierta tensión, creo que también sirvió para fortalecer la imagen pública de ambos actores y para fomentar un debate más abierto sobre la industria del entretenimiento turca. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y entretenido. Déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.